efectistas y los jueces garantistas. ¿Qué produce la influencia de la justicia mediática en la justicia penal? ¿Sobre quién recae el prejuicio? ¿Sobre un juez efectista o sobre un juez garantista? Los jueces efectistas son fáciles de reconocer, toman decisiones de gran impacto, que saben van a ser aceptadas por la prensa, incluso muchas veces ya anunciada con anticipación por los medios de comunicación. Esto es, ¿qué le gustaría a la prensa? ¿Que lo condene o que lo absuelva? ¿Qué me haría menos problemas? En cambio, los jueces garantistas saben que la independencia y su prestigio social depende de su capacidad para deslindar sus decisiones de cualquier tipo de poder o de presión. A eso se refiere la filosofía del criterio de conciencia. El juez se rige por el derecho, pero solo lo gobierna su conciencia, no la prensa, no el poder. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en la sentencia del 20 de noviembre del 2001, en el caso Emir Yomá, advirtió sobre los jueces efectistas y desarrolla toda una parte considerativa donde dice la Corte Suprema exhortando a sus jueces inferiores: cuidado con abrir procesos mediáticos, porque cuando los procesos mediáticos tienen que ser rechazados por aplicación del derecho, se destruye la credibilidad de la sociedad en la justicia. Por eso es que en Estados Unidos dicen que al juez hay que cuidarlo de la presión mediática, incluso después que termine el caso. La independencia del juez, como condición de la garantía de la imparcialidad, si no hay independencia, no hay imparcialidad, siempre fue entendida como interna. Protección de la presión de dentro del Poder Judicial. También fue entendida como independencia externa. Protección de protección frente a la presión de los otros poderes del Estado. Hoy día se habla de la protección de la independencia horizontal. En la actualidad, el alcance de la protección de la independencia del juez tiene que ampliarse, ya que hay que garantizarla frente a los medios de comunicación, que se han constituido en uno de los más importantes condicionantes del funcionamiento práctico del sistema penal. Por lo que además de la independencia interna y de la externa, hay que incorporar la tutela de la independencia horizontal, proteger al juez de la presión mediática. Recuerdo en alguna oportunidad que me tocó defender un caso de asesinato en Cayaltí, y teníamos que ir a la diligencia de reconstrucción. El norteño y el ciclón se habían encargado de incendiar la pradera
y cuando llegaba a la diligencia veía que centenares de personas tomaban combis. Entonces pensé que había venido un conjunto chicha, seguramente algún conjunto famoso que lo iban a escuchar. Y cuando llego a la diligencia, 3.500 personas y un juez metido en un portatropa, haciendo la reconstrucción por una ventanita. Y tuve que bajar solo, y yo marcaba mi diligencia desde el campo, mientras que el juez estaba en la ventanita. Claro, era un hombre contra 3.500 personas. Por eso es que en Estados Unidos, cuando la prensa incendia la pradera, el caso se lo llevan a otro lado. La independencia horizontal protegerá al juez al sentenciar en los casos mediáticos en los que enfrenta una presión adversa, y esto es muy importante, pues su actuación honesta y de respeto a la ley le puede costar una condena mediática, por lo que tiene que inmolarse para hacer justicia. José Caferata Nores, el gran maestro argentino, afirma que dictar sentencias contra la presión de la prensa requiere condiciones humanas excepcionales. Exige un excepcional valor del juez para enfrentar la condena de la prensa. En otras palabras, un gran magistrado nacional me dijo: hay que ser un héroe para enfrentarse a la justicia mediática. Yo le agregaría otra H: hay que ser honesto. Simplemente hay que cumplir el juramento. Juro hacer justicia aplicando el derecho. En este análisis sobre la justicia mediática es importante diferenciar entre opinión pública y opinión publicada, porque acá un contrabando que nos vende la prensa. La prensa dice: yo represento a la opinión pública. Y cuando vemos las encuestas, así como nadie cree en los abogados, y cuando se pregunta quién cree en los periodistas, tampoco se van de robo. Más aún en un país que no se lee. Y más aún en un país donde solo se leen titulares. Mi buen amigo Augusto Álvarez decía ahora: ¿pero qué va a hacer un titular de la prensa? El 70% de lectores en este país de prensa leen titulares. El problema es que su corazón lo traiciona su cerebro. La primera, la opinión pública, es la generada en el público. La segunda es la producida en el medio de prensa, que puede o no coincidir con la primera. Por ejemplo, sostenemos que la opinión pública y la opinión publicada en el caso de Fujimori son absolutamente contradictorias, porque mientras que la opinión publicada, la del juicio mediático, nos incendia, la opinión pública, la que se refleja en las encuestas, la que se refleja en el juicio político, que dice cuando se le pregunta quién es el presidente de mejor recordación, que dice sobre quiénes son los candidatos presidenciales. Sostengo que lo que hay en la justicia mediática como base, en el caso del presidente Fujimori, es una opinión publicada, no una opinión pública. Y si no, que se suban a un taxi, famoso e importante termómetro, que se suban a un taxi y que le pregunten a los taxistas si están de acuerdo que absuelvan o condenen al presidente Fujimori.